encontré una definición que me encantó, que la utilizaban ¿viste? Las personas que viven en la calle, que puede ser un lincheira, un vagabundo, persona en situación de calle. Y yo me hago la pregunta y le digo, espera un poco, ¿qué significa eso? Significa que esa persona en algún momento puede dejar de, ¿verdad? Yo soy un artesano en situación de empresario. Yo no soy empresario porque mi motivación no es ser empresario. Jamás me imaginé que dentro de algo que yo inicié hayan 130 personas y que dirija otras 100 más. Y voy a decir, pero espera un poco, pero sí sos. Sí, pero tuve que aprender y la curva del aprendizaje no fue nada divertida. Hola, soy Andrés Silva y me apasiona aprender. En este podcast busco acercarte a los aprendizajes de personas a las que admiro, porque creo que el aprendizaje es el recurso con el que cuenta la inteligencia humana para adaptarnos a un mundo que nosotros mismos estamos cambiando a una velocidad que no tiene precedente. Aprendedores es una producción de Okara, la empresa consultora a través de la cual acompañamos a organizaciones, a líderes y sus equipos en sus desafíos de profesionalización. Aprendedores es presentado por Perfecta, importador oficial de BMW en Paraguay, porque el propósito de Perfecta es contribuir a la plenitud de las personas a través de experiencias memorables. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Aprendedores, este espacio a través del cual compartimos aprendizajes de personas a quienes admiramos. Agradecerles a ustedes, a las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas, tanto en YouTube como Spotify, por hacernos llegar sus comentarios. Mucha gente que nos está escribiendo, comentando sobre cada uno de los episodios. Les invitamos a que puedan compartir con nosotros sus críticas, sus sugerencias. Estamos siempre abiertos desde Okara PY en Instagram, o yo estoy como a Silva Chávez con S al final en las redes sociales. Así que hoy nos convoca un nuevo episodio de Aprendedores. Agradecer también a Perfecta, representante de BMW Paraguay, por hacer posible este espacio. Y hoy contamos con un gran invitado. Estoy realmente ansioso por poder escucharle y poder compartir con él este espacio, esta conversación. Él es chef, cocinero, panadero, pero sobre todo un gran creativo, un gran innovador, considerado por muchos el padre de la masa madre en Paraguay. Ignacio Fonclara forma parte de una dinastía familiar dedicada al rubro de la gastronomía hace más de 110 años a través de La Palmera, un emblemático lugar de la gastronomía asuncena, de la gastronomía de nuestro país. Trabajó además en una panadería en la ciudad de Buenos Aires, luego fue a Europa a trabajar en Barcelona, recorrió también países como Francia, España, estuvo también en Inglaterra en su proceso de aprendizaje, y en Barcelona se especializó en pastelería en la Escuela del Gremio de Barcelona. Actualmente es socio de Carú junto a Mónica García, una empresa gastronómica cuyo propósito es enriquecer el ecosistema gastronómico y promover prácticas sostenibles en la industria alimentaria, contribuyendo al desarrollo local y la satisfacción del cliente. Así que hoy vamos a hablar con él sobre muchos temas. Quédense en este episodio de Aprendedores mientras le damos la bienvenida al querido Ignacio Fonclara. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal, Andrés? Gracias. Bueno, no sé, no esperaba de repente, pero sí, un placer. La verdad que sentarnos a hablar en cualquier oportunidad y en cualquier contexto. Bueno, un gusto. Gracias por aceptar esta conversación, Ignacio. Sé que los tiempos en la gastronomía son bastante tiranos, que no hay pausas. Lideras un equipo junto a Mónica muy grande, una empresa que viene creciendo. Y hoy queremos hablar de muchos temas, pero en primer lugar me gustaría poner sobre la mesa esto del legado familiar, un poco de la historia de La Palmera y cómo fue evolucionando también en la medida que fue creciendo la familia con todos los desafíos que eso implica. Me contabas recién que son ya 110 años, ¿verdad? Bueno, esa es la primera parte de qué historia nos contamos, ¿verdad? Porque, claro, nosotros teníamos y vivimos y nos criamos con una versión. Pero luego la versión, y esto es interesante de conocer parte de tu historia, hay una frase que no hay nada menos histórico que la memoria.
Y es cierto, porque todos de alguna manera tenemos una historia particular que nos la queremos contar y que es la que contamos, ¿no? O sea, es así, el abuelo que huye de la guerra y el emprendedor. Bueno, había sido que la historia no era tan así. Y a mí me tocó, pero fue casi accidental. Bueno, la familia Fonclara es de origen español, catalán puntualmente. Y nada, viene el bisabuelo y viene con mi abuelo que tenía 9 años. Entonces la historia era que vino y primero era electricista, después no sé qué, y toda una historia había muchas versiones. A mí me toca, y esto me voy a saltar porque me imagino que va a venir más adelante, vivir en Cataluña. Y empiezo a estirar del hilo hasta que realmente llego y le conozco a una prima hermana de mi abuelo. Y no tenía una imagen tan idílica de mi bisabuelo, porque había sido que se había ido y que dejó a la familia. Pero claro, es normal, no te vas a una aventura en barco 3 meses con toda la familia y no sabes qué va a pasar. Entonces no tenía buena prensa en la ciudad de origen, con una señora que tenía en ese entonces, hace unos, ya saco las cuentas, pero casi 16, 17 años, señora mayor, y no hablaba cosas precisamente muy, bueno, no se llenaba de elogios, ¿verdad? Así que yo empecé a hacer estirar del hilo y me tocó algo que sí, y ahí ya me salto un poco. Tengo un primo de la rama de los Fonclaras de Buenos Aires, que es un hermano de mi abuelo, que es exiliado, ya con Mourinho, se casa con paraguayo, se casa con una paraguaya y se van exiliados a Buenos Aires. Hay una rama de Fonclara importante con la que tenemos mucho contacto. Él vive en Girona, cerca de Barcelona, ¿no? Acabo de estar hace una semana sí, bueno, preciosa. Fabuloso Girona. Sí, sí. Y me llama, nosotros teníamos contacto y él me dice, ¿sabes qué? Tenés que venir. Acá hay un chico que era compañero de su mujer y me dice, el abuelo de este chico tiene una historia con Paraguay, yo necesito que venga porque a mí me explicó, pero te toca a vos directo. Entonces voy con una cámara, se filma todo y el señor me explica, primero me recibe muy amable, me dice, mira que yo no recrimino nada, no estoy pidiendo nada de esto. Cuando entramos, muy amable, nos va a merendar, 82 años más o menos el señor, y lo primero que hace es saca una banderita de Paraguay, tejida, pero claramente algo muy antiguo, porque estaba todo muy descoloreado, y yo hice esta bandera a mano cuando vivía en Paraguay y tenía 7 años. Oh, wow. Y ahí empieza toda la historia, me empieza a contar, bueno, lo que sí que él se fue con su papá, su mamá, él y su hermana, a Paraguay. Resulta que la mamá decide que no era el lugar donde quería estar y se vuelve y el papá se queda. Y después ya viene este hombre y me saca una lata de la panadería de La Palmera y me dice, mi papá tenía una panadería que se llamaba La Palmera que perdió en una mano de póker con un señor de apellido Fonclara. Y esto no lo tenía registrado en la familia nadie. Este señor era de apellido Dalmau, pero ahora hace cuestión de una semana, o no sé si 2, aparece un recorte diario de 1915 de otra persona que se llama José Licera, que está en poder de la familia Montedomec, que tenían como un anuario o algo así, y que habla que este señor también en 1915 era el gran artífice de la panadería de La Palmera. Entonces, ¿qué historia nos contamos, no? Eso es súper interesante para entender de repente de dónde venimos y que, por ejemplo, el caso de mi abuelo era un señor que vos no entendías por qué hablaba raro. O sea, papeaba, ¿ves? El famoso que no parecía que... Cuando yo me voy a Cataluña digo... Con razón. No sabía, o sea, vivió acá desde los 9 hasta los 82. Tipo, nunca habló un español correcto. Aparte, era de poco hablar y demás. Bueno, eso, digamos, como título es qué historia nos contamos, ¿no? Entonces ahí empieza un poco todo. Mi abuelo era un tipo que si, bueno, no sé, el rótulo de emprendedor hoy se usa, él hubiese sido el emprendedor, pero es que número 1.
Sociedad Española de Socorros Mutuos, figura dentro de los fundadores, que es el Sanatorio Español, ¿no? Centre Català, presidente del Club Nacional, fundador entonces dije Centre Català, fundador del Centre Català y fundador del Centro de Panaderos y Fidereros, se llamaba, del Paraguay. Pero así, cosas que vos mirás hoy, que fueron instituciones súper importantes. O sea, el tipo en el teléfono tenía todas las aplicaciones, no se dejaba ninguna. Creo que también estaba ahí sobre, ¿cómo se llamaba? ¿Él se llamaba cómo? Luis Fonclara. Luis Fonclara. Salvá. No. Sí, él era de Bordils y bueno, o sea, y a mí también aparte me toca, yo vivía en Buenos Aires y me toca, en Buenos Aires la verdad que era época de Menem, muy parecida a esta época que estamos viviendo, 1 a 1, y yo vivía ahí y te voy a contar más adelante, y empiezo a gestionar los papeles, ¿verdad? Por la posibilidad de tener la nacionalidad, y me toca rastrear la partida de nacimiento de mi abuelo, porque él, claro, hizo todo eso, pero no estaba ni siquiera inscrito tenía la medalla de honor entregada por el rey Juan Carlos, así, caballero de la corte, todo, ¿verdad? El tipo no estaba ni inscrito en el consulado. Entonces tuve que anotar su nacimiento, su muerte. Ahí mi papá ya pudo ser español y ahí yo ya tomé, juré, o sea, porque para español hay que jurar por el rey, ¿verdad? Y entonces empezamos ahí a entender un poco cómo se daban todas esas cosas, ¿verdad? Y mi abuelo también, como estaba en el Club Nacional, que también los Fonclara tenemos 2 cuestiones, o somos panaderos y del Club Nacional, ¿verdad? Entonces él prestaba plata para los jugadores. Él era digamos, ¿cómo se llama eso? El que te sale de garante, ¿no? Entonces mi abuelo en 2 oportunidades pierde propiedad. Y algunos te contaban como que era, claro, como la historia ya venía de lo de la timba, entonces súper interesante. Bueno, lo que sí que hace una semana se volvió a escribir otra página y no sabemos qué más, ¿verdad? Interesante esto de la historia que nos contamos. ¿Y qué te pasó cuando escuchaste esa película por parte de la prima que estaba ya, tal vez las sombras de tu abuelo, de ese emprendedor, bueno, que estaba en el altar? Lo que entiendo mucho es cómo soy yo, porque a mí al final, yo no me aferro, no, porque no creo ni que vengo de un linaje, ni mucho menos. Me imagino que la gente, si un apellido muy rimbombante, sí, ¿verdad? Pero a mí me es fascinante que cada vez se vaya desmontando, porque yo creo que como sociedad también nos contamos unas historias que después eso acaba derivando en cosas muy nefastas como el nacionalismo, como el falso patriotismo, y eso pasa en las familias. Tú sabes que nosotros los que estamos en esta disciplina de acompañar a empresas familiares, hace poco me tocó encontrarme con un libro que recomiendo que se llama Mitos Inmortales de Andrew Kay. Y él plantea justamente esta necesidad de conocer también el lado oscuro de estos emprendedores fundadores que parecen superhéroes insuperables. Sí. Porque justamente eso es lo que se instala muchas veces, ¿verdad? Como si fuese la idea de un ser todopoderoso, con superpoderes. Y eso no necesariamente ayuda a las nuevas generaciones, a los sucesores, a poder desarrollar su propia identidad un poco más allá de aquello que logró el fundador. Así que pareciera ser un ejercicio sano también humanizar estas figuras sin dejar obviamente de reconocer sus grandes logros, ¿no? Y yo creo que si arrancás de algo cercano, como tu abuelo, tu bisabuelo, lo que sea, ya vas a dejar de... ¿no? Porque esta sociedad está mitificando un poco de más. Ya siempre lo hizo, pero ahora estamos ya en un momento que a cualquiera ya puede ser tu grupo y nunca le viste. Y tiene tal vez un canal de YouTube y siquiera hizo, ¿no? Entonces, para mí es fascinante. Pero es fascinante porque yo soy así. A mí me encanta darme cuenta de que algo no era algo que me contaron, ¿verdad? O sea... Ignacio, ¿y hoy la palmera sigue en manos de la familia? ¿Cómo se estructura la propiedad? Bueno, eso es súper interesante, ¿verdad? Ahí tenés ya 4 generaciones. Ahí sí ya voy a entrar en lo que es mi
yo le llamo más legado porque no es otra cosa. Y después te voy a explicar lo que significa para mí. Básicamente, la palmera es mi bisabuelo, mi abuelo, y ahí va. Mi papá y yo como panaderos. Claro de que siempre hubo de todo, pero como panadero siempre había alguien que estaba al frente. Bueno, a mí me toca hoy que mi generación, que hoy está al frente totalmente, soy el único que se dedica al rubro, ¿verdad? O sea, yo realmente hoy trabajo con panaderos que me acercaban el banquito cuando yo tenía 5 años. Después te voy a contar una historia de una persona que para mí es súper importante, pero en otro momento. Por lo tanto, fíjate lo que significa eso. Pero yo no le saludo, yo le abrazo y le doy un beso a este señor. ¿Me explico o no? Él es panadero todavía. Está jubilado ya 3 veces. O sea, yo lo que entiendo que esto te da una posibilidad y te da una perspectiva. ¿Y qué perspectiva te da? No somos tan importantes como creemos que, ¿verdad? Sí, pero si yo lo hiciese como un peso y para mí fuese eso un lastre, a mí me pasa que no me puede apasionar más, ¿entendés? O sea, ya no me apasiona de tanto que yo soy. Hay una frase que dice, sé y serás. Para mí esa es todo. Yo ya no sé, a mí me dicen, vas a spam. No, yo no amaso todos los días. Yo soy. ¿Sos capaz de imaginarte qué estarías haciendo si no fuese esto? Si no hubiese nacido en una familia la menor idea, porque aparte no tenía, pero vos no sabés. Porque yo creo en tu caso es más un quiero que un debo, pareciera ser. Debo. Jamás yo sentí una presión de nada. Lo que pasa que sí te voy a explicar algo que a mí me sucedía. Estar en La Palmera era lo más parecido a vivir dentro de Disney World. O sea, estamos hablando de cientos de personas trabajando y miles de personas transitando en ese espacio, ¿verdad? Yo me quedo con esa idea. Yo no me quedo con la idea de mi abuelo con su habano, su oficina era una humareda, ¿verdad? Su whisky a las 9 de la mañana. Esa imagen de mi abuelo. Tengo la imagen, ¿verdad? Pero está ahí. Ahora, lo que a mí se me inoculó fue esa vida que realmente late detrás de un mostrador. Yo no era wow, ¿verdad? Pero porque no me daba cuenta. O sea, por ahí yo estaba comiendo un pan y ahí ya estaba construyendo un criterio. Puede que no, porque hay gente que por ahí nunca comió ese pan, y ahora te voy a poner otro ejemplo más adelante, en su vida hasta los 20 años y después se convirtió en el mejor panadero que... ¿Se entiende? Sí. O sea, esto no es una condición. Entonces, pero sí a mí, yo soy, y me van a decir, no, vos no sos, sí, yo soy introvertido. Podemos decir que está el contexto, pero también está la predisposición o la actitud del sujeto que transita por ese contexto. Como mínimo ese sujeto que me pasó a mí, yo tengo 6 hermanos, no le pasó a ninguno más. Entonces, algo a mí me vibraba que a ellos no les vibraba. Y nos íbamos juntos, ¿eh? Tengo un hermano, mi único hermano, varón, y nos vestían lo iguales, ¿verdad? O sea, no nos íbamos a ningún lado sin que se vaya el otro. Entonces nos soltaban, estábamos ahí, nos sentaban en un banquito, nos ponían con un contador, porque ahí bajaban las bolsas de harina, y la bolsa de harina que bajaban podían estar bajando bolsas de harina durante 8 horas, entonces era una manera de que nosotros no molestemos, ¿no? Y aparte después era una habitación que tenía por lo menos 100 metros cuadrados, que era una montaña de bolsas de harina donde nosotros trepábamos. O sea, hay ahí algo que ya te digo que no. Después, ¿qué me pasa? Yo soy muy mal estudiante, ya desde el principio, no sé si tiene que ver con eso, yo creo que no. Yo soy zurdo. Súper importante destacar eso, el único zurdo también de mi familia. Por lo tanto, no me iba nada bien en mi época. Arrastraba la tinta, la tijerita de cortar, el caso famoso de que me querían cambiar la mano, y mi mamá una época se le dio por el karate, cinturón marrón, y se fue y le hizo a la historia, famosa es la historia dentro del colegio, ¿verdad?
No me cambiaron la mano, gracias a Dios. Gracias a la madre karateca. Gracias a la madre karateca también, y yo creo que eso a mí, mi zurdismo, aparte yo comparto zurdismo con grandes zurdos de este país como Juan Manuel Cabarco, Sergio Kostianowski, tenemos un club, somos muy poca gente. Palma estuvo por acá. Estuvo por acá. Y Sergio viene la semana que viene, lo comprometemos públicamente. Juro que no vi ninguno todavía, así que les voy a... Ahora, ¿qué permite Sí. que siga el legado y que la propiedad siga dentro de la familia? Bien. Yo me imagino, bueno, Sí. dentro de todas las turbulencias propias del ciclo de vida de una empresa familiar. Bueno, ahí ya hablemos de lo que es el negocio como tal. Ajá. Esto también a mí me gusta hacerlo porque lo voy a hacer con La Palmera y lo voy a hacer con mi propio emprendimiento o con todo lo que hice. Yo realmente, me identifico mucho como Ignacio. Me cuesta muchísimo identificarme, casi que, no digo con nada, ¿verdad? Pero sí. Hasta de club creo que cambié ya 3 veces. Claro, como mi abuelo era de Nacional. Viste que dicen que el hombre, digo club porque dicen que el hombre, lo único que no cambia es de club. No, yo soy Nacional, soy de Olimpia porque de Olimpia al otro lado materno era muy fuerte. Soy del Barça, ¿entendés? Pero también en Barcelona soy del Español. Porque fue a la primera cancha que me invitaban en Barcelona. Y en honor al que me invitó, me convirtió. Soy de River, pero de verdad, ¿eh? Entonces, me identifico yo como Ignacio. Eso es lo primero que a mí me sana. Cuesta un poco, porque todos, de alguna manera, estamos acostumbrados a pertenecer a eso que estamos, ¿verdad? Y yo creo que ahí se pierde perspectiva. O sea, porque aparte, ¿qué pasa? Yo dentro de La Palmera, ahí se da una situación, el único que sale de La Palmera como del paquete accionario es mi padre, que era el único panadero, que tuvo otras iniciativas, ¿verdad? Por lo tanto, el único panadero salió, bueno, por unas cuestiones familiares que justamente son las complejas, ¿verdad? Por lo tanto, queda todo el paquete, pero se logra de alguna manera, después de turbulencias importantísimas, ¿verdad? Hoy se está en un lugar súper interesante, pero no sin haber pasado por casi una situación ya es decir, ¿cómo medís una empresa que tiene 100 años? Esta es una súper pregunta, ¿verdad? Entonces yo para entender, no te digo que esto va a ser porque cuidado que yo no leo nada, no sigo a escritores de ningún tipo que tengan, no me celo, aparte no recordaría, grabo cosas que las convierto en mías, pero no podría decir la fuente. Entonces miro todo esto como si fuese una persona, ¿verdad? Entonces la primera etapa es para mí la primera infancia de una empresa. Entonces yo creo que algo se tuvo que hacer. Hoy lo sigo creyendo, ¿eh? Me imagino en La Palmera en algún momento algo tuvieron que hacer bien en esa primera infancia de la empresa para que eso perdure tanto tiempo. Algo. Es como, a ver, también aplican el parto. Esto es un dicho popular, el mal parido. ¿Qué significa el mal parido? Cuesta mucho, ¿no? Digamos, tipo, este está mal parido, ya es más o menos, este no tiene remedio, ¿no? Entonces yo creo que las empresas que hacen una primera infancia con mucha posibilidad, sobre todo de lo que no vas a poder hacer, porque esto todos sabemos que vos de adolescente no podés hacer casi nada de lo que hacías de niño, y de adulto tal vez tampoco vas a poder seguir haciendo lo mismo que hacías de adolescente. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando y a qué estás abocado a morir? Me parece que no. Y ahí es donde yo estoy. Yo creo que hay un renacimiento posible que es fascinante. Pero es un renacimiento. Es un renacimiento, es casi, porque ya te digo... El ciclo de vida de las empresas no se mide tanto por la edad cronológica, sino que por el comportamiento. Entonces, claro, esta capacidad de renacer es una capacidad que tienen estos y organismos. esa pregunta yo me hice, es ¿en qué momento estás? Porque se puede llegar a dar, entendí, que se pueden llegar a dar las condiciones, tal vez, para poder, no sé, tener como mínimo un comportamiento de esa primera infancia en la que aflora la creatividad, ¿no? En la que la libertad es total. Pero por eso digo que yo creo que es muy difícil de repetir. ¿Por qué no es total la libertad? La Palmera tiene acciones hasta Corrientes, Buenos Aires, me explico, o sea, muy amplio. Tienes que ordenar
muchos niveles, pero si se hace con el mismo trato que vos lo harías con una persona de 110 años, ¿verdad que le vas a atajar el brazo de otra forma? O sea, lo mirás de una manera como mucho más cuidadosa, para que después tal vez te sientas, no sé, vamos a ver, un adolescente. ¿Y qué rol estás jugando actualmente ahí? Yo soy, bueno, no soy directorio, soy como consultor directo del directorio, técnico. ¿Y en el directorio están? ¿Quién es? Mis primas. 3 primas y yo. Yo tengo mucha capacidad de estas mezclas así, porque tengo 5 hermanas. Entonces, generalmente no tengo muchos problemas. Por lo general, afloran siempre, pero me parece que en este momento se está dando una situación súper interesante. Hay gente que está descontenta, hay gente que está ahí en el día a día, y otros que no, ya nada, porque le pega muy lejos, ¿verdad? Entonces, ahí sí, yo ya entendí que a la empresa hay que tratarla como tal. Ahí, es decir... Ignacio, ya ahí donde quiero tomar un punto que me parece interesante. Vos decías hace un rato, antes que nada soy Ignacio. Y creo que esto de poder construir una identidad propia, el de poder desarrollar esa autoconciencia, es lo que nos permite lo que Garriga le llama la mejor pertenencia, que es la pertenencia que nos da libertad. Porque hay otras pertenencias que nos atan, que las vivimos más como un peso del deber ser. Bueno, pareciera ser que en tu caso hay una pertenencia marcada al sistema familiar, a la historia familiar, al legado, pero por otro lado fuiste en este camino encontrando tu propia voz. Y justamente quiero entrar en ese proceso. ¿Cuándo llega el momento en el que vos decís, este es mi camino también, este es el destino que yo elijo, yo quiero ser chef, cocinero, panadero? ¿Cómo llega ese momento? Mira que voy a romper así, no es que voy a romper, ¿verdad? Pero es súper interesante, ¿verdad? Veamos los grises de este tema, ¿verdad? A mí me interesan mucho más los grises que... Primero, yo soy un niño que come muy mal, o sea, te estoy hablando de hasta los, no sé, hasta que salgo de la casa materna, de no comer nada. Eso ya de por sí no, pues se supone. Ahora vos mirás y hay chicos que están con 7 años haciendo Masterchef Junior. Y yo digo, wow. Que por cierto, a mis hijas, a Laurelia, a Laia, cuando yo cocino, en absoluto intento nada. Para mí eso tiene que ser espontáneo. Si yo corto, ellas quieren cortar, Laurel corta desde los 1 año, Laia empezó a cortar a los 5. Agarran cuchillo sin ningún problema y no tienen miedo. Y el fuego es tu mejor amigo. Tené cuidado, porque, por lo tanto, a mí eso no me pasó, ¿verdad? Entonces, cuando yo salgo, como soy mal estudiante, de verdad, desde muy pronto, llega un momento que le ruego a mi mamá. Yo ya, es verdad que yo aparte era el que estaba más pegado a mi padre, por lo que sea, pegado, ¿verdad? Le seguía a todas partes. Él se movió, salió de la palmera, etc. Y yo me iba a todas partes al lado suyo, por lo visto, iba ahí, me iba inoculando, no iba absorbiendo. Último año de colegio, logro que me dejen abandonar el sistema escolar, que después me di cuenta que sí, ya soy un gran crítico, pero constructivo, no destructivo, porque pude haber sido un punky del sistema educativo. Entonces acabo el colegio antes y mi papá me dice, bueno, ¿qué querés hacer? Sí, me quiero ir. ¿A qué? No tenía ni idea. Yo ahí no cocinaba, ¿eh? Yo entraba a la panadería y hacía cosas. Yo, por ejemplo, era el encargado del inventario. Contaba las monedas de las cajeras, hacía los inventarios, que eran contar chicles, inventariar chicles o limpiar latas. Eso era de mis primeros trabajos, ¿verdad? Yo me acuerdo todavía que cuando me gritaban porque no sabía barrer. Hoy para mí barrer es uno de los, no sé, de las cosas más altruistas que yo conozco. Cuando veo a una persona en la calle barriendo, digo, wow. Así digo. Entonces, acabo el colegio libre, con mi mejor amigo entre dos, logro que venga alguien y me voy muy pronto y me dice, bueno, tengo un amigo en Chile, en Santiago, y un amigo en Buenos Aires. ¿Por qué regla de 3 encontré Buenos Aires? Para mí es todo pues medio así accidental, porque aparte tengo una virtud que es no tengo memoria. O
sea, tengo una memoria... Todo el mundo me dice, vos te acordás lo que querés. Empecé a hablar a los 3 años porque era muy malcriado, no sé qué. Entonces me dicen, desde chiquitito ya era así. No es así, no hay problema, no. Entonces, elijo Buenos Aires, te digo no sé por qué, y me voy y caigo en lo de Roberto Gollmich. Roberto Gollmich, bueno, primero que es un santo varón, para mí es mi maestro. Tenía un imperio en Buenos Aires, 5 pisos, 5 locales, no sé, una cosa importantísima dentro de Buenos Aires. Y yo trabajé mucho tiempo como si fuese una pasantía, por la comida y por estar en un sitio, hasta que después, bueno, ya empecé a cobrar un poquitito, pero trabajaba. De mi departamento salía a las, me acuerdo, decían 4:30, 5 de la mañana, volvía a las 4 de la tarde, hecho una piltrafa. En Buenos Aires, bueno, soledad, frío. Yo no sé si ahí algo se me marcó porque me costó tanto. Buenos Aires fue dolorosísimo, pero doloroso de casa de 7, te vas a vivir solo, te agarraba una super gripe, no tenía nada. Tenía una tía que me recibió, siempre hay alguien. Y ahí me voy a saltar un poco, yo era un obrero, un pasante, llamarle como quiera, 18 años recién cumplido. ¿Haciendo qué? De tortas, me metieron en tortas, después me pasaron a las medialunas, después me pasaron al horno, después un rato me iba al chocolate, 5 pisos tenía. Y ahí te voy a contar de vuelta, vuelvo. Danubio se llamaba, son alemanes judíos, tenía la concesión del palco de la Monumental, que daba Núñez. Digo que daba porque Danubio ya se cerró. Y hacían el catering de la Monumental, o sea, yo vi el último partido de Enzo Francescoli y cosas así que yo, gallina a muerte. No sé, porque se dio así, ¿verdad? Mi jefe un día me dice, mira, va a venir un chef español, anda a verle. Me voy y era un pendejo, tenía 3 años más que yo, no tenía ni 20 creo. Super clase, algo espectacular. Y era un tipo, mi papá estaba suscrito a revistas, que tenía pilas de revistas españolas muy espectaculares, que yo sí ojeaba. Y ese tipo escribía en esas revistas. Me acerqué a hablar con él y me dijo, mira, yo estudié 5 años pastelería, y para mí eso era un disparate. O sea, ni la carrera de médico me parecía que no era tan larga. Pero básicamente yo medía más, yo creo que sí soy pragmático, y Buenos Aires era muy difícil, yo no tenía papeles. Tenía que pasar cada 3 meses a Colonia en el ferry, giraba el molinete porque no me daba el cuero para quedarme a ver Colonia, no conozco Colonia, marcaba y volvía. Entonces eso ya era así como un poco más complicado. Y averigüé para estudiar algo, porque algo tenía que hacer, y Buenos Aires salía 3 veces más caro en la comparación ya que hice que me pasó este hombre. Él estudió en la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona, Uriol Balaguer, hoy un tipo que tiene un imperio de pastelería en toda España. Buenos Aires salía 3 veces más cara, tenía 5 veces menos horas lectivas y encima no tenía los papeles. Por lo tanto salen los papeles de España, vuelvo un ratito y cuando salen los papeles también, ya salto, consigo un contacto, digamos, en Barcelona, una tía lejana Inés y Cucho, que me reciben de una manera así increíble porque prima tercera de mi mamá. Y ahí llego y a los 15 días yo estaba trabajando. Y había sido, ya paso a Barcelona, el lugar donde entré, hoy sigue siendo una de las pastelerías así más emblema. Y entré como que golpeando, hola, ¿tienen trabajo? Y me atendió Cristian Escrivá, que es el dueño, hoy el alma mater tiene un reality show, es un tipo que es irrepetible, el mejor amigo de Ferran Adrià, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, mi mejor amigo de Barcelona, trabajó Estuve conociendo hace poquitas semanas al Bulli, fui hasta ahí. Bueno, y ahí empieza otra parte de la historia en el año 99, cuando llego a Barcelona. Entonces ahí, evidentemente, ya estaba algo que yo ya estaba haciendo, ¿no? Pero yo no sé si alguna vez me imaginé algo, porque yo entendí, con el tiempo y con la perspectiva, porque claro, si vos me preguntás o me ves a mí haciendo lo que hago al día a día, hoy o hace unos años,
la gente cree que soy un empresario. ¿Lo soy? Ok. Yo tuve que encontrar la respuesta porque yo decía, no, yo no soy empresario, entonces iba como que me iba a la negación. Yo encontré una definición que me encantó, que la utilizaban ¿viste? Las personas que viven en la calle, que puede ser un lincheira, un vagabundo, persona en situación de calle. Y yo me hago la pregunta y le digo, espera un poco, ¿qué significa eso? Significa que esa persona en algún momento puede dejar de, ¿verdad? Yo soy un artesano en situación de empresario. Yo no soy empresario porque mi motivación no es ser empresario. Jamás me imaginé que dentro de algo que yo inicié hayan 130 personas y que dirija otras 100 más. Y voy a decir, pero espera un poco, pero sí sos. Sí, pero tuve que aprender y la curva del aprendizaje no fue nada divertida. Eso yo no me puedo definir. Ignacio, y ahí hay una pregunta, porque dijiste varias veces, soy un mal estudiante, o siempre fui un mal estudiante, pero por lo que veo, sos un gran aprendedor. ¿Cuál es tu manera de aprender, que tal vez no es la manera en la que creemos que el buen alumno y ahora te digo porque cuando entro a la escuela de pastelería de Gremio de Barcelona, primer año, mención de honor, segundo año, mención de honor, tercer año, mención de honor, cuarto año, mención de honor. ¿Qué estaba pasando? Que terminó libre. ¿Qué pasó? ¿Con Chingú, o no? Yo estudiaba solo. Tenía que hacer un recetario y hacía un bibliorato. Yo creo que hay cuestiones, ¿verdad? Hay algo algo te puede motivar, pero si eso dura un tiempo, ¿verdad? La motivación, y cada vez tiene menos combustible, ¿eh? Pero si algo te apasiona, primero no busques explicación, porque si algo te apasiona no busques explicación. A mí me apasionaba lo que yo hacía. Segundo, a mí me pasó en Barcelona, por ejemplo, a mí me hicieron estudiar inglés porque hicieron todo el esfuerzo inhumano de mandarme a Estados Unidos con 9 años, de hacerme estudiar en el ¿cómo se llamaba? Fisk, creo que se llamaba. En el Fisk. Después me mandaban para ver si podía estudiar con un método un poco más riguroso al Ministerio de Defensa, que creo que sí, que te ponían estos cascos. Me quedaba dormido, terrible. Yo inglés no hablo bien hoy. Y estudié en Barcelona a los 3 meses, yo hablaba catalán. Y mi abuelo nunca me había dicho, yo no sabía dónde quedaba ni Cataluña. Y yo me enamoré de la cultura, ¿se entiende? Primero porque me di cuenta que aparte de mi apellido, ahí resonaba de otra forma. Acá yo era Fontelara, cualquier cosa, ¿verdad? Menos Fontclara, ¿no? Y nada, y me apasionó, supongo que eso. O sea, aprender, nuevamente vamos a los niños y cómo le podés transmitir algo. Primero, ¿en qué circunstancias se da ese aprendizaje? Y esto para mí es la clave de todo, porque nosotros a veces estamos buscando resultados, estamos buscando objetivos, con que vos crees una circunstancia, porque fíjate, circunstancia, algo circunstancial, que sea único, que por ejemplo es lo que me pasó a mí, de 1999 hasta el 2011, 2010, viví en el epicentro de la gastronomía mundial, epicentro, y me fui, me llevaban, o sea, comí en el Bulli, comí en el Selle de Can Roca, comí en el Arsac, comí en el Mugaritz, que era mi héroe, o sea, las circunstancias estaban dadas. Hoy, a mí no me hubiese pasado exactamente lo mismo que me pasó ahí. O sea, yo soy muy de respetar los tiempos. Entiendo que no se puede hacer todo en todo momento. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Aprender o entender en qué circunstancias vivís? Porque si no, vos estás forzando algo, pero por otro lado eso se filtra. ¿Por qué? No sé, yo creo que, por ejemplo, ahora hago mucho esta pregunta. A veces cuando hablo, la vez me tocó, él sí sé que vino acá, Carlos V vino acá, y me pidió que, bueno, una experiencia, que yo cuente mi experiencia, ¿verdad? Para un grupo también de gente que tiene más o menos, se mueve en mi mismo rubro. Y
Y nada, y me fui a hablar y le contaba un poco de esto. O sea, yo creo que ahí se tienen que dar unas condiciones, ¿verdad? Para que, y tenés que vos identificar. Si vos me preguntás, ¿vos podés repetir Karoo hoy? Imposible. O sea, no sé luego tampoco, es jugar un poco a... ¿Por qué? Y porque en ese momento yo venía, primero con una energía impresionante y venía con un acumulado que era demasiado. O sea, yo había hecho de todo, ¿verdad? En ese momento se dan todas las condiciones para que yo lo pueda bajar. Y en Barcelona para mí ya no se dan las condiciones. Fíjate, todo el mundo hoy, Barcelona. ¿Cuánto tiempo estuviste en total en Barcelona? 11 años. 11 años. 11 años. 11 años, sí. Con interrupciones que me fui cortando un poquito. Me invitaron a Lyon a cocinar un mes. Increíble. Wow. Después me fui a trabajar a Londres. Ahí también estuve 3, 4 meses. Como te digo, hice todos los intentos en inglés. Y después ahí me di cuenta, por ejemplo, por qué no hablaba inglés. Porque me enseñaban en inglés americano que a mí me hace un ruido que no puedo con el tono nomás ya. Y me enamoré de la pronunciación inglesa. Wow, adoro Inglaterra. Ahí estuve 4 meses y después me fui moviendo un poquitito, pero siempre mi PC era Barcelona. Si tuvieras que decir una cosa central, puntual, es decir, que te dejó esa experiencia en Barcelona de todos esos años, ¿qué elegirías? Y mira, vos sabés que no va a ser nada de mi rubro. No va a ser nada de mi rubro, porque todo es muy importante, evidentemente acabo, pero me marcó, te voy a decir, o sea, cosas así que no tienen nada que ver. Yo conocí a unos sufis, unos tipos que yo vi y dije, wow, eran unos tipos que tenían una forma de vida que era espectacular, me voló la cabeza, me rompieron toda la estructura que tenía, y yo creo que a mí me atravesó de una forma. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que, a mí me pudo haber pasado eso a cualquier otro, que en algún momento de tu vida tendrías que poner como mínimo, ¿cómo se llama? En entredicho qué es lo que estás haciendo. Porque acordate, yo llevaba 11 años, yo no pensaba volver a Paraguay, nunca volví a Paraguay. Fíjate, ¿cómo vuelvo a Paraguay? Recibo un correo de Liz Kramer, en ese entonces ministra de Turismo. Que no era ministra. No era todavía no había ministerio. Okay. Entonces me ofrecen... Era una secretaría. Era una secretaría, ¿verdad? Queda igual, porque Liz sigue. Liz es Liz. Irrepetible. Entonces, y me ofrecen de que están haciendo un modelo, ¿verdad?, de rutas turísticas. Tenían un proyecto que se llamaba Mundo Hispano Guaraní, y el Mundo Hispano Guaraní iba a contar un poco el encuentro entre la llegada de los españoles y el encuentro con la cultura local. Que acá se hablaba mucho del guaraní, pero realmente eran, ¿no?, muchas culturas. Y en ese momento lo que digo es, bueno, ok, voy a ir a mirar de qué se trata, y cuando vengo me plantean algo y siempre, como en la escuela, hace un recetario. Y yo tengo ahí yo soy un antropólogo muy frustrado porque entiendo mi oficio. Yo miro todo a partir del prisma de lo que yo hago. La música aprendí a apreciar de verdad porque tenía un restaurante dentro del Teatro del Liceo de Barcelona, que es el Teatro de la Ópera. Que estuve ahí hace poco y me dijeron que estaba lleno de mozos paraguayos. Ese es mi legajo. Claro, yo fui el primero. Ese es mi legajo y yo metí ahí un montón de personas. Imagínate que siga. Sí. Yo ya perdí el rastro con... Qué lugar lindo, un lugar maravilloso. Sí, eso se llama el Spy Liceo. Y yo abrí eso, yo inauguré. Entonces tenía el pase a algunas obras que nos regalaban y entiendo la música desde ahí. Ni soy un entendido, ni mucho menos, pero ese es mi prisma, digamos, ¿no? Así que, bueno, me atraviesa en todo momento, o sea, todo lo que yo hago me acaba pasando por la gastronomía. Entonces ese proyecto, el proyecto del Mundo Hispano Guaraní, vengo a ver acá y me dicen, bueno, hacer recetario, ok.
Y empiezo y digo, voy a hacer algo que, no sé, nunca hice en Paraguay. Agarré una mochila, me compré una cámara buena, cámara así bien digital también, pero de estas que nunca había sacado una foto, y recorrí. Y me pasó algo que eso sí me marcó. Yo acababa de hacer, hace muy poco tiempo, una colaboración en Lyon, Francia, en un Relais Chateau, 2 estrellas Michelin. Yo firmaba el menú con el cocinero de la Villa Florentín, Nambrena, ¿verdad? Impresionante, aquello era 300 euros salía el menú, ¿verdad? Lyon, la cuna del mundo, no sé qué más puedes pedir, ¿verdad? Y vengo acá y empiezo a hacer ese recorrido y yo estaba buscando, yo sí es verdad que estudiaba mucho todo el tema de la cultura paraguaya, nos pasa todo cuando estamos lejos. Tanto es así que incluso nosotros llegamos a organizar clases de guaraní en Barcelona, con Bea Pompa, con Renate, bueno, o sea, hacíamos, Sergio también estaba ahí, coincidimos en una temporada. Y miraba mucho el tema de la cultura y decía, ¿qué es realmente la gastronomía paraguaya? Esa pregunta era constante, entonces yo para ir a Lyon tuve que trabajar mucho, conceptualizar, y encontré unos registros de una, ahora ya hay literatura, pero en ese entonces, 2005, no había nada. Un plato con una especie de carita, ¿verdad? Que no dejaba de ser como una, ¿cómo se llama esto que haces? No es una imprenta, bueno, sí, cuando le pasa, ahora me va a venir la palabra. Lo que sí que es un plato de cerámica con una carita, ¿verdad? Un grabado. No. Le metías la masa en vellú y cuando daba la vuelta te quedaba una carita. Eso se llama velluroba, ¿verdad? Me entré en el 2005 y me fui a buscar una artesana que me dijeron que sabía qué hacía. Y me cayó la noche. Esa era una compañía de Yaguarón que llegué en carreta, más o menos, verídico. Y realmente María Mercedes y su familia, yo no podía más volver a ningún lado, ¿verdad? Primero que porque estaba en colectivo. Tenían una cama al lado del Tatacuá, o sea, realmente, y me dieron todo lo que no tenían. Yo, por supuesto, para el final, no, sabes que voy a dormir acá. Pero me recibieron con todo, me dieron de comer. Y yo dije, ¿qué significa la hospitalidad realmente? O ¿cuál es el...? Me acuerdo de esa casa porque no me voy a olvidar nunca. Ahí aprendí que es una casa limpia. Piso de tierra, barrido impecable. Entonces, una casa de mármol limpia es fácil, ¿no? Mantener limpia una casa de... ¿Qué quieres sacar de acá? La tierra. Para mantener limpia una casa que tenga piso de tierra. Pero increíble. Y ahí me quedé así como medio choqueado, ¿verdad? Porque contrastaba, y ahí sí me empecé a hacer muchos planteamientos sobre qué significaba Europa, qué significaba vivir en Europa, qué significaba el estado de bienestar, qué significan muchas preguntas que al final Paraguay me acabó respondiendo que era hoy sigo creyendo que fue así, es mi lugar en el mundo, aunque soy de acá. Pero acá mismo, a mí hay mucha gente que me pregunta de dónde soy. Hablo medio raro, mi acento no es el que... ¿Y esa experiencia con los sufís allá en Barcelona, de qué manera te marca en concreto? ¿Vos decís que te desestructura? Primero que, nuevamente lo mismo. ¿Qué es? Yo llego a un lugar que ellos se encuentran y ellos hacen como una meditación. Y en ese momento nadie me conocía, yo caí accidentalmente y me recibieron, me dieron de comer, me dieron de tomar, nos sentamos, ellos toman té, rezan. Esa noche se quedaban toda la noche en vela, porque es una noche muy especial, y miré y dije, estos son hombres de verdad. O sea, ¿qué me plantea a mí ahí? ¿Quiénes eran mis referentes de verdad? Pero no, Roberto es mi referente, mi papá es mi referente porque él me inoculó un poco todo esto, pero a partir de que vos ya vas construyendo un criterio, yo ya tenía una edad. Y decir, pero eso vas a repetir, y ahí dije, no, estos tipos, porque tienen clarísimo, ponen su escala de valores, están muy por encima de todo. Y esto es lo que hoy nos sucede claramente, en todo. Entonces, como ves que aparte lo tienen tan claro, no se complica la vida, y eso es muy difícil. Yo soy un tipo súper complicado, o sea, porque yo te digo que yo soy un apasionado, pero yo soy un obseso en lo que hago. Si no sabes eso, también tenemos un problema. Yo soy obsesivo, cada vez menos, porque mis obsesiones
a veces no se pueden sostener cuando no se dan en un contexto que lo pueda, ¿no?, sostener, ¿verdad? O sea, yo puedo estar haciendo una receta durante 4 años o durante 10 años y hasta que salga perfecta, solamente gente muy cercana a mi círculo, Cari, mi mujer, entiende perfectamente cuando algo se me cruza, entonces ya sabemos cómo movernos. Bueno, tengo la definición o la etiqueta de TOC, porque, y bueno, y todo lo hago de alguna manera así, ¿verdad? O sea, cuando limpio la casa, cuando me encanta lavar los platos, porque son cosas que como que son ingratas, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho ver desde esa perspectiva lo que miro, porque a veces estamos mirando desde una perspectiva que está nuevamente la historia. Vos mirás cosas, ¿verdad? Ves cómo está tu empresa, ves, ¿no? Y mirás en lugares donde ahí no se define. Se define cuando se van los muchachos, se van a jugar fútbol entre ellos. O cuando en el vestidor ahí están hablando de sus problemas privados. Se define en otro sitio que nosotros no tenemos acceso. Entonces a mí me gustan mucho esos lugares. Y eso es lo que... y ahí se puede confundir mucho con esto de la... ¿Cómo se llama? La zona de confort, ¿verdad? Sí. Yo estoy totalmente en contra de eso. A mí me encanta mi zona de confort, ¿eh? ¿A quién no le gusta la zona de confort? Y mi mamá tiene un término que dice, porque mis padres son presos políticos, tienen toda una historia de mucha lucha, y dice, comunista, sí, pero en el aire acondicionado. O sea, no para abajo, vamos todo para arriba, ¿verdad? Entonces yo me quedé toda la vida con eso porque está todo bien. Yo siempre le veía a la empresa con ese potencial, porque yo también entiendo desde el lugar más de responsabilidad. Yo viajé, imagínate todo lo que hice. Yo no tengo, mi hija me dice, vamos a Barcelona. Yo les aclaro, yo me iría por ustedes, evidentemente, para que ustedes conozcan, mostrarles, ¿no? Yo no tengo ni un interés. Yo ya agoté esa época y estoy en otra época que tal vez tengo que descubrir cuál es. No sé si está muy... Ignacio, y en ese regreso a Paraguay, con todo esto que se da a través del Liz Kramer, ahí empieza ya a gestarse Carú. Bueno, ¿Te conociste con Mónica García ya en España? Sí. En Barcelona con Mónica nos conocimos, ella también viene del mundo de la gastronomía, trabajamos juntos. Yo trabajaba en un proyecto que se llamaba Mezcladís y era una fundación donde lo que se hacía era la integración multicultural. Era en un barrio, en el barrio de Sant Pere Més Baix. Sant Pere se llama el barrio y tiene una calle que se llama Sant Pere Més Baix. Y esto era un sociólogo argentino, Martín Aviague, que lo que plantea es, bueno, ¿cuál es el lenguaje que nos puede unir? Creo que la cocina es un lenguaje que une más que nos separa, ¿no? El problema entre los palestinos y los judíos que comen lo mismo. Exactamente lo mismo. Y hay un problema ahí porque te das cuenta que son casi lo mismo. Bueno, yo llevaba la cocina, yo armé el proyecto con él, yo la parte de la cocina, y era un sitio donde hacíamos refuerzo escolar para estos chicos que estaban en una situación de no integración social, un barrio con 37 nacionalidades, una cosa de loco. Entonces las madres, una madre peruana, una madre marroquí, una madre senegalesa, venía una tarde y enseñaba la cocina de su origen. Y todos los niños se quedaban ahí con esa madre y eso era. Pero durante el día nosotros servíamos desayuno, a la tarde se cerraba una parte del restaurante y hacíamos esto. Esa experiencia fue espectacular. Y Mónica también trabajó conmigo, también trabajó de moza, también... Bueno, después yo trabajaba con una empresa. Los últimos años yo hice consultorías. Trabajaba para una empresa de nutrición que se llama GAN, que todavía existe. De hecho, hace poco vinieron acá, dieron una charla en ¿se llama Conmebol? Sí, Conmebol, ahí. Dimos un curso juntos, o sea, nos queremos muchísimo con Geles, Duc. Y ahí Mónica trabajó mucho tiempo, se hizo muy amiga de ella. Y ahí empezó. Entonces, cuando yo vengo acá,
Vuelvo, digamos, Mónica me ofrece, me dice, yo te ayudo, y ahí empezamos, ahí arrancamos dentro. En el marco del Fanals, que era el restaurante. En el restaurante de mi padre, claro, que nos da el espacio, que era en Villamorra, que era la segunda sede. ¿Y arranca el pan ya? Ahí viene la masa madre. No. Yo, la masa madre empieza en mi casa en Barcelona, en un departamento de 36 metros cuadrados, donde yo voy quemando en un horno que era el peor horno posible. Cocinaba dentro de una olla, esto es algo que se hace mucho, ¿verdad? Me acuerdo de mi Le Creuset blanca, ¿verdad? Que ya era más gris que otra cosa. Y ahí hice todos mis experimentos, tengo todos mis cuadernitos. Entonces, mi masa madre realmente viaja de Barcelona hasta acá. Yo vengo, seco mi masa madre, la pongo en un sobrecito, un Ziploc, meto dentro de la media y vengo. Entonces, eso es como... ¿Eso es ilegal o legal? Súper ilegal. Eso es... En Chile te meten preso, claro, porque eso son levaduras. Claro, y viene entonces esa masa madre. Claro, eso es un polvito que después vos le tiras un poquito de agua, más harina y bola. Okay. Esa es la que hoy seguimos teniendo en Carú. Después de ello, yo le pongo una fecha, otra vez, no mintamos. La historia que nos contamos, pero por lo bajo de esa masa madre yo empecé en el 2006. Por lo bajo. Está ahí, no le pongo fecha para no engañarle a mis nietos. no darle un problema. ¿No? Quedará el podcast como registro. Buenísimo. ¿Qué más? Me preguntaba sobre lo de Carú. Lo de Carú. Bueno, y ahí hay un antecedente anterior que es, en el 99, 2000, yo trabajaba en La Escribá y realmente era un sitio que a mí me llamaba mucho la atención. Nosotros levantábamos el teléfono, pasábamos el pedido y al día siguiente, antes de que nosotros lleguemos, ya estaba toda la mercadería perfecta. Eso venía de la boquería, de un mercado así muy reconocido. Y yo me empiezo a plantear y empiezo a contactar con gente que se estaba replanteando un poco todo el tema de la globalización, ¿verdad? Y ahí caigo en el primer encuentro que tengo, creo que es en el 2000, con Slow Food. Con todo el movimiento Slow Food. Todo el movimiento Slow Food que empieza en Italia, ¿verdad? ¿Y qué es? No deja de ser tener conciencia de la trazabilidad y del impacto de los alimentos en nuestras vidas, ¿verdad? Y ahí empiezo, eso realmente a mí me cambia mucho la cabeza. O sea, eso me mueve a mí el foco porque yo cuando veía las revistas de mi padre, veía los platos, viste que vos ves ahora platos y no ves todo lo que hay detrás. Sí. Bueno, seguimos cometiendo para mí la misma imprudencia, pero yo por suerte tuve acceso a eso, participaba en conviviums. Los conviviums, Slow Food tenía un modelo que vos te juntabas con gente y Barcelona tiene una red social fantástica, realmente espectacular. Entonces los conviviums son gente que vive en una zona y que se junta para acceder al alimento directamente del contadini, ¿no? Como dicen los italianos, contadini, o del payés, ¿verdad? Y entonces yo estaba en un convivio en Barcelona muy potente que se llamaba Manuel Vázquez Montalbán, que es súper escritor catalán, un tipo que también me influye mucho, que era un apasionado de la comida, pero visto desde este otro lado, del lado del símbolo, casi, ¿entendés? O sea, no te voy a decir así sagrado, pero sí que nos atraviesa en todo y no le prestamos mucha atención y que hay muchos riesgos. Entonces, Slow Food, yo lo traigo a Paraguay en el 2005. Hago un lanzamiento acá y un germen ahí, ¿verdad? De arranque. De ahí sale un montón de cosas después, ¿verdad? Queda Soledad Martínez al frente, porque yo todavía no vivía acá. Todo eso acaba definiendo, es todo una génesis, ¿verdad? Es una idea central. Soledad con todo el tema de las huertas, ¿verdad? Nosotros trabajamos con Soledad, trabajamos en el mundo hispano-guaraní y hacíamos, ya te digo, después de hacer todo este recorrido por el territorio, nos percatamos de que no existía infraestructura. O sea, ¿cómo hacer una ruta turística y no tener dónde dormir, dónde comer y, dónde cagar? Sí. Literalmente. Sí. Porque no había ni baño.
Lo único que encontramos, y esto sí quedó como una recomendación, no es mía, éramos muchos, uno hacía el componente, no sé, artístico, era Osvaldo Codas, Soledad hacía la parte de todo lo que era el mundo campesino, agrícola, etcétera, porque realmente seguimos siendo un país, aunque no parezca, agrícola. Yo hacía la parte gastronómica. Y bueno, Mónica Kramer también llevaba, que ella tenía un hotel, el hotel, ¿cómo se llama este? Que está en Atirá. Casa del Monte. Casa del Monte. Bueno, y ella hacía toda la composición de lo que era el servicio, de lo que era hotel, ¿verdad? Y ahí se armó algo, y de ahí surge, yo realmente con los dos, con el camino franciscano y con la ruta jesuítica, saco 2 tochos así, después te comparto, en digital, porque yo voy regalando, son 2 estudios. Me reuní con Bartomeu Meliá, con el prior de los jesuitas que estaban en Encarnación, ahora no me acuerdo el apellido, también tenía un apellido catalán, pero ahora no me acuerdo. De los franciscanos no encuentro prácticamente nada. Súper interesante para entender cómo es el paraguayo, porque dicen que el paraguayo tiene más sangre franciscana que jesuita. Sí, los jesuitas son la compañía de Jesús, tiene una disciplina, o sea, la información que vos, si hoy te vas a buscar sobre los jesuitas, es ingente, es absolutamente, no tenés solamente lo que escribió Meliá, vos le preguntabas algo a Meliá y hacía así, y eran todos los libros que escribió él, que era una pared entera, ¿verdad? Ya no te respondía más, aparte que tenía una edad ya. Sin embargo, los franciscanos no dejaron nada, que eran los hermanos menores de pie descalzos mendicantes. Imagínate, algo un poco más abajo, o sea, no aceptaban luego nada, tenían que mendigar para que se note luego que estaban por debajo de... Bla, bla. Entonces, ahí se fue forjando esto, ¿entendés? O sea, yo tenía una idea muy fuerte de lo que yo quería, respetar mucho de donde yo estaba. Tiene que ver mucho con el tema cultural. Hoy, si me preguntas, sigo creyendo muchas cosas, pero hay otras que sí me saqué la remera, la camiseta, digamos. La principal es que estoy convencido que la cocina es un acto agrícola. Absolutamente. Eso no cambió un ápice en nada. Pero sí la definición o la nacionalidad de la gastronomía. Totalmente, o sea, se van a pelear conmigo durante muchísimo tiempo. Cuando nos escandalizamos por el tema del mbejú que se cocina en Argentina, la chipa, etcétera, etcétera. Yo me estoy matando de risa en mi casa. De hecho, y acá le mando saludos a Angie Duarte. Momento impopular del podcast. No, pero yo de hecho no tengo problema. Angie Duarte le mando saludos a nuestra ministra, ya de el linaje, ella de Liz Kramer, porque ambos compartimos así, pero admiración por Liz. Y con Angie estamos ahí revisando, bueno, Paraguay va a ser ahora, o Asunción, la capital gastronómica. Sí. Bueno, todas estas cosas son importantes en la medida en la que eso impacte en nuestro día a día. Y la parte impopular, yo viví en el mercado de abasto durante 8 años. Ahí vamos a hablar un poco de empresa de vuelta. Yo era la compra, el departamento de compra era yo. Con mi camionetita, que es la misma que tengo desde el principio, y me iba yo porque intenté hacer ciertas cosas que acá me vieron la cara de gringo. Entonces entendí rápido y ese era mi lugar, mi zona de confort. Para que yo deje de hacer la compra en Carú, fue una lucha, y no me salió como quería, pero lo logré. Yo no me voy a hacer la compra, pero perdimos muchísima confianza dentro de lo que hay, pero ya no la hago, ¿se entiende? Alguien se preguntó qué es el mercado de abasto. No quiero herir sensibilidades, porque si empiezo a hacer y a nombrar la cuna y el centro y ¿no? El núcleo de qué es, se van a escandalizar, pero no, a mí no me contaron, hablado con cada puestero, ¿cuánto sale el metro cuadrado? El metro cuadrado, dicen que sale más caro el cementerio, ¿no? El metro cuadrado, Shopping del Sol,
El mercado de abasto es el metro cuadrado más caro que hay. Y ahí, si querés entender este país, realmente tendrías que preguntarte qué es lo que pasa. Todos comemos ahí, ¿eh? Todos comemos ahí. Entonces, a mí me pasó que yo trabajé para una red de mercados. Yo trabajé para la red de mercados de Barcelona, que está vinculada a la red de mercados de Europa. ¿Y yo qué hacía? Yo era como un guía turístico que agarraba grupos, podían ser jubilados, podían ser de cualquier, no sé, jubilados, toxicómanos en rehabilitación, etc. Y les llevaba y les hacía un tour, ¿verdad? Bueno, y ahí llegábamos lo de Paquita. Paquita vende carne de caballo. Y carne de caballo. Bueno, ¿y por qué? Y es súper legal. Y dice, carne de caballo. Bueno, vamos a cocinar unos anticuchos, porque había ahí un grupo de posiblemente peruanos y hacíamos un anticucho de corazón de caballo. Literal, te cuento algo que pasó en el mercado de Santa Catarina. Ese mercado, le hacías compras, los puesteros me adoraban y ahí nos íbamos, había un pequeño mezcladís que daba ahí a 2 cuadras y nos íbamos y cocinábamos ahí. O si no, los mercados también tenían un aula donde vos cocinabas. Bueno, yo esto hacía con estudiantes. Claro, una ciudad con una red de mercados, que encima hoy, después de que eso ya había empezado, no sé si sabes que el mercado de Santa Catarina, no sé si viste el del techo, sí. Bueno, eso hizo Miralles, un arquitecto súper reconocido. Entonces, el mercado es un edificio que ya te invita a la belleza. Vos mirás y ya querés entrar. Entonces, ¿qué mensaje nosotros damos como sociedad si nuestro centro de compras, de acopio de alimentos, es lo que tenemos? Está como está. Esa es una pregunta que... Ignacio, y bueno, y todas estas experiencias van de alguna manera generando las condiciones, por utilizar un término que planteabas, para que emerja Karú. Bueno, Karú. Karú nace, decíamos, en el Fanals. En el Fanals, cuando empezás con Mónica, ella empieza a ayudarte, ¿verdad? Sí. Con lo que venías haciendo. Yo tenía una idea, sí. Semilla, digamos. Sí. Y era que en ese mismo mercado se vendían unas pizzas envasadas al vacío, y yo venía acá y no veía ninguna. Decía, espera un poco, qué raro. Allá hay envasadora al vacío, digo, Paraguay. Y esa era mi idea. Yo había trabajado mucho con tecnología en la cocina. En ese momento lo máximo era la cocción al vacío, el conservar los alimentos, la gestión, etc. Y esa era la idea central. Mi discurso era que no quería una panadería. Imagínate, para no idealizar acá, ¿eh? Sí. Yo hacía pan de masa madre, pero yo soy un tipo que si me puedo no complicar, no me complico. Lo que pasa es que me acabo complicando, no te imaginas. Increíble, por 10, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer eso, y ahí te voy a contar una historia de eso. Carmelo es un señor que hoy tiene 72 años, y Carmelo empieza a trabajar en La Palmera con 13 años. Él estaba ahí en el Fanals. Cuando yo había dado cursos por el mundo hispano-guaraní para capacitar a cocineros del interior, en uno de esos cursos estaba Francisco, chico de 16 años que trabajaba en una pollería en Areguá, en lo de su tía Úrsula. Te cuento estas dos historias porque a mí lo que me interesa detrás de los negocios son las personas. Eso yo hago mucho énfasis porque es lo que me interesa. Entonces, Carmelo y Francisco. En el momento en el cual yo vengo, estamos por acá, se está gestando, está el Fanals todavía. En ese momento Francisco viene a hacer una pasantía y ahí empieza un núcleo que hoy sigue en Karú. Carmelo, esta madrugada, va a entrar a las 2 de la mañana porque él no puede, tiene la llave desde que abrimos Karú. Y Francisco fue pasante durante no sé cuánto tiempo. Francisco no había hecho un pan en su vida. Hoy, yo particularmente creo que es el tipo con mayor instinto. Es muy superior a lo que yo hago, evidentemente, porque él lleva más tiempo conmigo que lo que lleva Karú. Entonces ahí hay algo que quiero, ¿se entiende? La idea después era esta pizza que te cuento. Empezamos con eso, bueno, cómo vamos a vender, ¿verdad? Y arrancamos. Bueno, finalmente nos quedamos Mónica y yo, tomamos una casita, viene
Carmelo, Francisco. ¿Ya la casita de Guasatí o no? No, ¿Otra? no, una casita detrás del colegio americano. Okay. Cierto. En el callejón ese donde está la despensa en la esquina. Sí. Bueno, y ahí yo estaba dando todavía uno de estos cursos. A Carmelo acá habían 4 personas éramos, y yo justo me fui a dar un curso y tenía un súper jefe de cocina, que no, pizzero, que había trabajado en Buenos Aires, bueno, nos iba a llevar a la luna, ¿verdad? Cuando estoy dando el curso acá, me llama y me dice, ya no, dice que no va a venir más. Y yo estaba en Atirá, en un encierro de casi una semana, ¿verdad? Y en ese momento esa persona, acabábamos de abrir, y teníamos ese producto que lo vendíamos en Casa Rica, pero el Casa Rica de San Martín todavía, ¿eh? ¿Te acuerdas el de la esquina? En la esquina, sí, el emblemático. Sí, que lo llevaba Birgit, y bueno, saludo porque ellos son nuestros padrinos, nosotros le queremos mucho. En ese momento estaba Birgit, y ahí, claro, yo digo, ¿qué hacemos ahora? ¿Quién va a ser? Yo no puedo volver. Y estaba Vicky, que era la persona que estaba limpiando. Y yo hablo con Vicky y le digo, ¿vos te animás? Porque Vicky había sido moza en el Fanals, con mi papá, guapa, se animaba a hacer todo, una vida muy dura y, sí, claro, yo me animo. Vicky fue la jefa de cocina de Carú durante 7 años, hasta que fallece, muy joven, pero es una historia que, claro, que te muestra un poco, bueno, ¿qué haces en una empresa mientras estás haciendo lo que mostrás? Estás enterrando personas, solo tuvimos que... no tenía donde literalmente ayudar, acompañar a la familia. O sea, yo en su cumpleaños no vamos a visitarle porque es que era la persona que nos permitió realmente llevar a esa cocina que hoy tenemos. Si vos te vas a comer, el que cocina es un chico que entró, que en su vida había entrado en una cocina, Marcos, otra figura, en su vida había entrado en una cocina. Él fue uno de los aprendices de Vicky. Otro de los aprendices de Vicky hoy tiene un restaurante, que es un capo, que es Matías, que viajó a Berlín, que se fue a Barcelona. O sea, ahí lo que te empezás a plantear, ¿qué historia te puedo contar también de Carú? Te puedo contar la del éxito de decir, bueno, tenía un producto. Es verdad, la primera pizza envasada al vacío de este país, no dicho por... O sea, vos te ibas y la única que encontrabas era en Casa Rica, que era la nuestra. Después viene la segunda, que era Sadía, que era una congelada, marcas de... Y después ya, hoy... creo que no hay un solo local en la ciudad. Entonces vos te preguntás, ¿qué haces? ¿Verdad? Influís siempre y cuando tengas algo en esa primera instancia que realmente valga la pena. Claramente, la nuestra es la que más se vende. Ni ahí. Seguro que hay otras que se dedican solo a eso. Si yo te cuento todo lo que hacemos ahora y lo que hicimos y dejamos de hacer, esa para mí fue nuestra primera infancia, en esa casita en la cual nos permitimos. Entramos a un súper gigante para una hambrena, queríamos exportar, salimos magullados con golpes hasta por todas partes, con un distribuidor que terrible. Entonces tenés que ir entendiendo un poco más qué sos, ¿verdad? Entonces hoy, bueno, después de esos 6 años estuvimos ahí, si no me equivoco, sí, 2011, 2017, sí, 2018 creo que nos vamos a Caicoazatí. Sí. Y ahí se da un salto cuántico en el cual ya también es verdad, que por eso yo digo que yo ahora trato de poner mucho freno a mis ideas. Pero también son los años eso. Sí. Y la etapa también, lo que te va dictando el proceso, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que yo me di cuenta que una obsesión que yo tenía que quería hacer después era... Empecé haciendo 1, 2, 3, qué sé yo, o tanto me costaba que ya era un tema personal, ¿entendés? No sé, te voy a poner el ejemplo de hacer un panetone. Primero que acá busqué, porque yo buscaba estos referentes que te decía. Siempre, todo el tiempo. Yo, por ejemplo, cuando llegué acá, bueno, en el 2005 yo hice un curso acá. Cuando vino este jefe de cocina del Bulli. Wow. Jaume Viarnés, que era mi compañero de trabajo en mi primer trabajo de Barcelona. Él se fue al Bulli y yo me fui a otro sitio. Y vinimos y hicimos una clase acá. Entonces yo me fui a buscar quiénes eran los referentes. Ahí estuvieron todos. Rodolfo, que yo le quiero mucho. Juan Lola, que en paz descanse. La gente de María Castaño. O sea, juntamos un curso que el primer día del curso era cocinar así, con mortero
y casi que sin cuchillo, o sea, le mostramos algo muy rudimentario. Y al día siguiente era nitrógeno líquido, o sea, el curso tenía 2 días. ¿Por qué hicimos eso? Porque Jaume me decía, claro, yo trabajo en la meca de la innovación culinaria. En tu país, o sea, olvídate, al día de hoy nadie hace innovación acá. La innovación implica, es otra conversación, es muchísima inversión. Nadie hace innovación ni la va a hacer porque las condiciones no se dan. No están nada. Entonces él me dice, tengo que lograr que esta gente se quede con algo. Entonces, si vos le mostrabas que hacía un alioli, ¿verdad?, con un mortero durante media hora, solamente ajo y aceite, al día siguiente metías en un sifón, y era tipo, espera, ¿qué pasó acá? Bueno, y ahí te contaba más o menos lo que él hacía, pero que nadie vive, ¿verdad?, de la innovación o de la vanguardia, sino que todo está atado a una historia, ¿verdad? Entonces, volviendo al caso de Karú, ¿verdad?, nosotros, estas historias, el panetone, cuando yo me planteo, que, bueno, ¿cómo voy a hacer? Nosotros teníamos ese producto y íbamos haciendo, entregábamos en Casa Rica, nada más, y en algún momento se tenía que hacer algún evento sobre esto, justamente del mundo hispano-guaraní. Nosotros tenemos mucho contacto con Lucha Abate, que es otra de mis ídolas absolutas, porque ella era la productora. Casi mi segunda mamá, Lucha. Casi tu segunda mamá. Yo le pedí ya así adopción también espiritual, pero bueno, yo le adoro a ella y a todo el equipo de Lucha. Es el mejor equipo con el que trabajé nunca. Carolina. Caro Fernández. Dios mío, esa mujer es, no sé qué es, o sea, no sé ni definir lo que organizaba ella. Yo miraba y decía, yo no vi nunca, ¿verdad? Y entonces hacemos un evento de lanzamiento del camino, creo que era el Camino. Ahí me puedo equivocar, pero lo que sí que era en el Cabildo. Todo el cuerpo diplomático, ¿verdad? Y hacemos el primer catering con Mónica. Ella viste la mesa, su arte, así que ella tiene una mano con eso espectacular. Y cocinamos cosas muy paraguayas, pero en un formato un poquitito más, ¿no? Le dimos ahí una reinterpretación de algo que... ¿Qué fue lo que sucedió? Y ahí voy a lo que te hablaba de mis referentes. En aquel curso del 2005, yo me había acercado a Adriano Pastrone, gran cocinero, yo que en paz descanse también, pero tipo así, es decir, que no se movía 1 centímetro de todo lo que creía, era así increíble. Y eso te ayuda mucho, ¿verdad? Y yo me acuerdo que él después llega un momento que empieza a dejar los eventos. Él hacía los eventos de todas las embajadas. Y yo dije que si yo hacía eventos, yo no sabía hacer eventos. ¿Y por qué te cuento esto? Porque yo trabajaba en restaurantes con estrella Michelin, que es el lujo máximo, pues la inmediatez en la comida. Es que este café yo muela, como hizo Carlos V acá, no que te traiga una cosa molida de Italia, no sé. No, es que yo muela, te haga el café y te entregue. Entonces esa es la inmediatez. Yo no sabía poner la comida en un risotto. Me escandalizaba, ¿verdad? Y tuve que aprender. Ese evento en el Cabildo fue así como un puff. Y ahí se empezaron a dar eventos con distintos referentes del mundo diplomático. Acabamos haciendo. Yo acabé siendo como el cocinero del embajador de Italia, de la Unión Europea, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Israel, de Alemania. Y así estuvimos durante mucho tiempo haciendo catering, pero que era... Yo me hubiese quedado ahí. Pero ahí viene de vuelta cuando uno quiere, ¿verdad? Porque los paraguayos no nos contrataban para ese tipo de eventos. ¿Quién te hubiese contratado para que te sirvan boriborí, pastel mandío? Hoy es normal, vos te vas a un casamiento, sin eso no... ¿Verdad? En esa época era imposible, era impensable, no vendía, era anti-marketing. Finalmente ya los paraguayos empezaron, de alguna manera, ya empezaron otra gente, porque esto también es muy importante. Uno solo no puede ir construyendo, no, claro. Y empezó mucha gente súper interesante a hacer, Jorge Iriberri, Germán Sorensen. Ellos, por cierto,
ellos eran los que estaban en el curso que dimos en el 2005. Mira, todos amigos, Ellos eran el a equipo, todos. sí, súper queridos. Y entonces empieza a generar ahí una ola. Sí. Esto de la ola, te quiero hacer hincapié porque se dio en ese momento. Ujú. Y en ese momento, digamos, salieron un montón de proyectos como que iban acompañando, ¿verdad? Desde, no sé, Aguaí, desde la gente, no sé, La Rosita. Me acuerdo que con La Rosita recibimos un premio ADEC que nos dieron, sí, híjole. Después estaba la gente de Presumo, después estaba la gente... Pero fue un momento en concreto en el que se daban todas las condiciones para que aquello florezca, ¿verdad? Estaba el Qué granel. importante esa movida del Es que no se ecosistema, puede de ¿eh? otra Si forma. se No, puede. no se puede de otra forma. O sea, eso es un... ¿Y cómo nos cuesta acá, No, articular, lo que pasa es que cómo- hay un miedo que yo creo que nadie me va a poder sostener. ¿A qué tenés miedo? Por eso te digo, este encuentro que se hizo hace poco, que hizo la gente de Café Quinto, de Café Quinto, marcan. es Sí. súper valiente porque le juntás a todos los supuestos competidores y hablamos. Un poco, no sé, vos sabés mucho más, ¿verdad? Por lo que pasa con Gastón Acurio y toda la gastronomía Bueno, en Perú, ¿verdad? Que permite... Ellos son los referentes Así de es. eso y de hecho es en España. ¿Qué hacían? Se movían en patotas, se movían. Vos tenías un cocinero que era tú, podía ser el abanderado, lo que quiera, pero el resto lo que hacían era ir a hacer Esa grabación del último día del Bulli, Exactamente. No, está todo, con todo el planeta. Con los Rocas. Con todo el Carnet, planeta, ¿no? con Gente todo que el estaba en planeta, todo, Dinamarca, sí, gente que sí. estaba en Estados Unidos. El de Noma. Ujú. O sea, y eso te muestra que realmente a veces, no es realmente, nuestros miedos son, en gran parte son el desafío infundados. Finalmente, creo yo, Ignacio, de trascender el ego, ¿verdad? De poder lograr esa conciencia un poco más sociocéntrica, si me vale el término. Pero eso porque vos manejas mucho toda esa conceptualización. Yo con el ego no me atrebo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es montarlo, Sí. ¿verdad? Montarlo y Así es. tenerlo control. No podés, No, o sea, no se puede trascender algo que no ha sido integrado y así. te tenés que aferrar, Así mismo. es como un caballo Así es. que si se desboca, así yo entiendo. No hay que matar el ego, No, hay que no se puede. desarrollarlo, integrarlo es necesario, Sí. pero sí es trascenderlo para encontrarse con el otro. Entonces pasa todo el periodo de Karú como estos eventos de, ¿cómo se dice? Sí, catering. De catering. Sí. Y llega la pandemia y entiendo que ahí Ese es un empieza momento otra etapa. Total. Ahí muere Cuando todo esto que te acabo de Muere contar. todo esto, pero cuando muchos estaban cerrando, a Karú le va muy bien en ese momento. Sí. Y empieza un proceso de expansión y de crecimiento. Bueno, y ahí sí ya entra, ahí llegamos a otro momento que es el que yo menos controlo, que es esto que te digo, porque ahí éramos, voy a calcular, nosotros nos mudamos del Callejoncito, Sí. del Comandante González, ahí detrás del Americano, nos mudamos 2018, ahí éramos 30, no entrábamos más, trabajábamos de noche. Nos mudamos 30, estuvimos un año, digamos, con la producción, después abrimos la tienda y ahí empieza un momento. El abrir la tienda, imagínate que nuestra idea era tener un showroom. El sistema era, me iba a la barra, pedía, me sentaban 3 mesitas que habían, ¿verdad? Pero bien, el volumen ya te empieza, ahí cuando empezás a abrís otro juego. Esto me encantaría hablar porque realmente es algo que creo que no tengo control, pero que anhelo poder entender que es lo del servicio, ¿verdad? Un desafío enorme. Wow, es increíble. Entonces empieza a moverse esto, no dejaba de ser, porque otra vez lo mismo, yo decía, vamos a abrir una boca, porque, entre paréntesis, ¿qué pasa con la panadería en este país? O sea, ahí viene mi legado, ahí sí yo tomo decisiones desde mi legado, ¿verdad? Y trato de transmitir esa decisión, evidentemente con Mónica encontramos las condiciones, etcétera. Era cuando los supermercados empiezan a integrar panaderías dentro de su estructura, Sí. rompen de alguna... Bueno, y no solamente panadería, esto digámoslo, porque la red de pequeños negocios que se aniquiló en este país, yo no sé si hay alguien que como mínimo escriba un libro, ¿no? O sea, si queda alguna despensa es un milagro. ¿Alguien conoce una carnicería de barrio?
ferretería. ¿Qué pasa con esa red social en la cual un niño, che, andate a la despensa, ¿dónde te vas ahora? Si ya no hay nada. O sea, te podés ir a una de las... No voy a nombrar ninguna porque no quiero, porque les conozco a muchos, porque les aprecio, porque está bien, porque es su proyecto, pero en Barcelona, en ciudades como Barcelona, Lyon, lo que sea, Roma mismo, existe una protección a que puedas tener una identidad diferente. Fíjate de lo que te estoy hablando, identidad diferente, que es algo que hoy se está hablando dentro de lo que es el género y demás. No, yo te hablo de identidad. ¿Y qué pasa si yo quiero ser un artesano y vender un tipo de pan? ¿Me lo puedo permitir en Paraguay? Olvídate, te come vivo el entorno en el que estás. Si yo pago los mismos impuestos, tengo los mismos compromisos que tiene un negocio de supermercado que posiblemente tiene 2.500 metros cuadrados. ¿Cómo se entiende eso? En Barcelona vas a pagar tus impuestos por metro cuadrado. Entonces tenés un horario reglado. No es que puedes hacer lo que quieras y eso protege. Entonces vos tenés una red, que es una red que al final lo que hace es, o sea, diseña nuestras ciudades. A mí esto me fascina, ¿verdad? El tema de cómo las ciudades se fueron diseñando a partir de los alimentos. Por ejemplo, hay una arquitecta muy interesante, no me acuerdo el nombre, pero que ella escribe sobre el diseño de Londres. Londres, como a priori decís, es una ciudad que no tiene un recetario propio. Sí. Aparte del fish and chips, el curry y el té. Mucho más. Y todo, o sea, el curry lo traen de India, el té lo traen de China. Hoy en Londres terminás comiendo comida de todo. Bueno, hoy es la ciudad donde posiblemente se come la mejor comida del mundo, pero de todo, cosmopolita. Puedes comer un peruano, puedes comer un argentino, hasta un paraguayo seguro. Pero explica que es la primera ciudad que tiene un ferrocarril. Y lo que hacen es la primera ciudad, la primera city, metrópoli, que saca los alimentos del centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque tenía un ferrocarril. Es decir, en 1800 en Londres probablemente, me puedo equivocar con la fecha, ya no habían vacas en la ciudad. Nosotros hasta hace 2 días estaban los caballos dando vuelta acá. Sí, no, yo me mudé acá en el 2010, 2011, 10. Y enfrente a mi casa había, la señora tenía gallinero, me traía los huevos, ella ordeñaba todas las mañanas. A mí eso era vivir, no sé, volver a nacer. Entonces, nosotros en el momento en el que estamos gestionando los alimentos en la ciudad, esa ciudad se está diseñando, ¿no? Es súper importante. Entonces, Caru aspiraba a ser eso, una panadería de barrio. Yo trato mucho de trabajar por oposición. Esto me lo enseñaron los sufis, así que te cuento, es muy difícil, pero es trabajar por oposición. Yo no entendía. No, yo quiero hacer una panadería de barrio. Y en ese lugar teníamos la posibilidad de tener el horno, la producción, que es donde estamos hoy. Por lo tanto, el pan ahí está recién hecho. Cuando replanteamos el segundo espacio, hacemos lo mismo. Ahí nosotros cocinamos el croissant, en las Mercedes, ¿verdad? Me refiero. Pero hay ahí una idea inicial, Sí. Esta es la inicial. Luego nos saltamos a lo que me decís que era pandemia. Sí. Y en la pandemia ahí, bueno, primero desaparece todo lo que era el catering. Porque también es verdad que había una dificultad que era... el primer panadero entraba a las 3 de la mañana. A esa hora vos podías estar todavía sirviendo ¿cómo se llama esto que se sirve después de los casamientos? El desayuno, sí, famoso, sí, o hacer un vellú con no sé qué. Entonces vos estabas trabajando, ¿entendés? Acá empezaba la panadería, acá todavía estaban trabajando. Y es un trabajo que tenés que estar hecho para eso. Esa es otra de las cuestiones también. Yo trabajé ahí, en primera línea de batalla desde los 17, 18 años hasta los 30. Vos te planteás hasta que, esto es como el fútbol, hasta qué momento vos podés sostener ese ritmo. Es muy intenso. Es súper intenso. Sí. Es súper intenso y sobre todo, y esto también Caru se planteó desde el principio lo hablamos súper claro, no noche. Yo trabajé toda mi vida doble turno, entraba a las 8 de la mañana en los restaurantes, 8 de la mañana hasta la 1, que era el servicio, 1:30, de ahí me iba a clase y después volvía para las
6:30 y hacíamos el primer servicio, ¿no? Hasta la 1 de la madrugada, suma. En Londres no parábamos. Yo cuando trabajaba en Londres entraba a las 8 de la mañana y salía a la 1 de la madrugada. Son 16 horas más o menos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo aguanta el cuerpo? El mundo de la gastronomía, y esto también es algo que yo lanzo, acá se habla poquísimo. En España ya están un poco más, son más viejos, y digamos, más viejos, unos cuantos años más que nosotros. Es un mundo muy, muy vicioso, súper vicioso. Y yo, por alguna regla de 3, claro, si yo me imagino que por algún accidente alguna de mis hijas quiere entrar ahí, yo me voy a plantear. O sea, ¿cómo yo no voy a poder plantear? Entonces, el planteamiento de Carugo era no noche, por eso empezamos haciendo algo a puerta cerrada durante 6 años, después de eventos. No noche me refiero a no atención a la noche, ¿verdad? Después de eso se va moviendo, cada vez un poquito más. No pasa nada, pero esa fue la idea inicial. Y sobre todo porque yo sabía que yo no iba a poder estar ahí. Y con mis limitaciones de delegar, yo no en ese momento estaba convencido que el único que podía cocinar era yo. Imagínate lo equivocado que estaba, ¿verdad? Pero esto no pasa a todos, calculo. Y ahí se convirtió en panadería. Bueno, después de dejar de hacer eso... Pastelería. Claro. Y por otro lado el servicio de comedor, que es intenso, desafiante. Exactamente. Ahí empezamos, sí. Pero lo que pasa es que nos movimos muy rápido nosotros. Y yo me acuerdo, yo me iba con mi camioneta, me iba a buscarle a los que le podía buscar, ¿verdad? Que estaban dentro. A las 2 de la madrugada volvíamos. Yo me acuerdo que yo hacía los croissants. Después del croissant pasaba a hacer la parte de pastelería porque faltaba gente, ¿verdad? Nosotros no echamos a ni una sola persona, al contrario, ¿verdad? Después pasaba a la cocina. Como nosotros dejamos de hacer el catering, en el catering nosotros teníamos el servicio de... Bueno, había mozos. Ya era una cuadrilla que prácticamente siempre trabajaba con nosotros. Se quedaron muy comprometidos a nivel, ¿no? de sustento de vida. Y ahí empezamos a participar de muchas cuestiones, y una de ellas fue nosotros no habíamos hecho ni un solo delivery. Nunca. Nadie sabía hacer un delivery. No sé si hoy sabemos todavía, pero ya habremos hecho unos cuantos millones de ellos desde la pandemia. Entonces, estos mozos los integramos dentro de la empresa, el que tenía una moto, y ellos empezaron a hacer. Hasta hoy, el jefe de mozos todavía está con nosotros haciendo delivery. Evidentemente ya cambió muchísimo, hoy ya estamos en las plataformas, o sea, hay toda una cuestión. Pero ahí, el planteamiento era muy, muy distinto. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿qué va a querer la gente encerrada en su casa, verdad? ¿Qué va a querer? ¿Va a querer mirar una carta? Poco probable. Entonces yo interpreto que digo, bueno, voy a hacer algo un poco arriesgado, a ver si funciona. Primero pruebo algo así, hacemos como una cartita, y ahí. Y después pasamos y digo, bueno, vamos a hacer como si fuese que nosotros somos la Mashú, ¿verdad? Hoy tenemos este plato. En tu casa hay, no sé en tu casa, ¿verdad? Pero en mi casa hay un plato, ¿verdad? Un plato, y esa es la propuesta. Y eso fue un golazo hasta hace poquito tiempo, estamos hablando hace un mes. Sí, sí. Entonces, pero un golazo, era ponías un plato, después le fuimos añadiendo cosas. Había una ensaladita al lado para el que no quería ese plato del día, después ya una opción vegetariana, y así, todo el tiempo moviéndose. Ahora ya cambió. Ahora cambió porque ya es otro mundo, pero en ese momento fue un golazo. Y ahí nos convertimos en un comedor. Pero comedor, ¿eh? ¿Por qué digo comedor? Porque efectivamente funciona. Damos de comer a mucha gente al mediodía. Mucha gente para lo que tal vez los números de los restaurantes manejan, ¿no? Entonces, ¿qué somos hoy? Y bueno, panadería, siempre. Somos pastelería, sí, pero lo hacíamos muy poco también, pero a la par también la pastelería crece y crece y crece. Al final es para lo que yo estudié. ¿Qué más? Dije comedor, panadería, pastelería. Ahora somos una pizzería. Me apasiona. O sea, yo no soy... Para mi gusto, no porque esté acá ni porque les esté acompañando yo, pero la mejor pizza de Asunción. Sí, pero yo no soy pizzero. Sí. Yo no soy pizzero. Cuidado, porque esto en otro país... Lo que pasa es que Paraguay es así. Esta es una pregunta que también es interesante que cada uno se haga. Primero tenés que identificar. Si yo ahora digo, yo soy un pizzaiolo, olvídate.
Pero ¿qué pasaría si yo quisiese hacer solo una pizza, ¿verdad? Si yo te cuento el número de pizzas que sacamos por día, desde que empezamos, porque hacíamos esa pizza envasada. Y nosotros las pizzas tiramos a mano, una a una, con una pala sobre una piedra, todas esas que están envasadas, ¿verdad? Desde el 2011. Son muchas. ¿Y cuáles son los desafíos de esta etapa de Karoo? Bueno, ahora ya, y eso, saber dónde estás, identificarte. Yo creo que hoy es ya tratar de molestar lo menos posible. Hay un equipo, y que ese equipo crezca otra vez, te repito, para mí, lo que a mí más me interesa son las historias detrás de eso. Y para mí como desafío, creo que como organización el desafío es eso, tratar de que esto tome entidad y que uno lo pueda acompañar, ¿verdad? Para que no te quedes pegado a esa historia de la que te hablaba antes de mi familia en un negocio de 110 años, ¿verdad? Porque si no después duele. Y finalmente las organizaciones tienen también su propia identidad, tienen su vida propia. Los hombres pasan y las instituciones quedan, dirían por ahí. ¿Y qué sería lo más lindo de todo? ¿A vos te parece que no te encantaría que el siguiente gobierno de este país, sea del color que sea, diga, wow, cómo me dejaron el... Entonces, si nosotros tenemos algo que, en este caso una empresa, una familia, al final la ecuación es la misma. Tratá de no hacer las cosas para vos, porque de lo contrario, si lo haces para vos, al que viene detrás le está dejando un... Pero no sé, en España se dice un marrón, un quilombo le estás dejando. Porque tu idea... Mis bisabuelos vivían sobre el horno de la palmera. Ese horno está en pie. No sé si se entiende. O sea, ¿cómo yo puedo...? Es imposible, o sea, no tenés que entender, no es tuyo, ¿verdad? Cuesta, nadie te enseña, nadie te avisa, nadie te explica, pero yo creo que es un poco parte de la gracia, ¿verdad? Que vayas aprendiendo también. Pero sí me parece que ese es un poco el resumen. Ignacio, tengo el privilegio de acompañarles ahí de la mesa del directorio desde hace un tiempo, así que conozco todo el gran esfuerzo que hay por detrás de una organización que viene marcando tendencias, abriendo camino, y estoy seguro que dentro de 110 años alguien estará haciendo un podcast hablando de cómo Karoo trascendió generaciones. Fantástico. Creo que toda esa vida y todo eso que crearon ustedes con tanta pasión, eso tan maravilloso, junto a Mónica García, tiene no solamente un legado en términos de negocio, sino que también yo creo que está aportando muchísimo a la cultura de la gastronomía en el país. Así que yo te quiero comprometer a que nuestro próximo encuentro en este espacio sea específicamente para hablar sobre el potencial y los desafíos de la gastronomía paraguaya. Yo sé que tenés muchísimo conocimiento, muchísimo que dar, y creo que vale la pena que nos demos otra oportunidad para conversar sobre eso. Y agradecerte este relato maravilloso, esta experiencia, esta conversación, todas estas anécdotas tan ilustrativas que nos traes para compartir tus aprendizajes con la gente que nos escucha. Así que de corazón, mil gracias. Gracias a vos por la invitación, un placer. Bueno, gracias Ignacio, y nos vemos en el siguiente capítulo de Aprendedores. Hoy estuvimos con Ignacio Foclara hablando de tantas cosas, de las empresas familiares, hablando de creatividad, innovación, gastronomía, bueno, un montón de aprendizajes y enseñanzas que nos deja alguien que está marcando una diferencia en nuestra sociedad. Así que gracias por seguirnos, acompáñennos en el siguiente episodio de Aprendedores.